En esta hora la gloria, en esta hora te damos toda alabanza y toda exaltación. A ti te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, una vez más estamos aquí y sé que el Señor va a ministrar nuestras vidas. Quiero que me acompañe a su Biblia. Si usted tiene ahí su Biblia, y quiero que vaya conmigo primero a el libro de Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 7. Dice así la palabra de Dios. Ahí nos habla a nosotros. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo voy a repetir una vez más. El apóstol Pedro dice así, y habla exclusivamente a nosotros los hombres. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Él aquí remarca algo que es muy importante. Hay oraciones que son estorbadas. Hay oraciones que no llegan al trono de Dios. Hay oraciones que no pasan del techo donde nosotros estamos. Y aquí particularmente le habla a los hombres, aquellos que ya están, ¿verdad?, casados. Nos dice a nosotros que nuestras oraciones pueden ser estorbadas cuando nosotros no estamos tratando a nuestras mujeres de la manera que ellas lo merecen. Por eso él dice que ellas son como un vaso más frágil. Fíjese que no dice como vaso frágil, incluso pone la palabra más, como un vaso más frágil, y que ellas son coherederas de la gracia. Así que ahí nosotros como hombre tenemos que, digamos, pesarnos, reflexionar en esto, porque nosotros podemos estar orando todos los días, ayunando incluso, yendo a la iglesia y estando incluso casi viviendo en la iglesia. Pero si en nuestra casa nosotros no tratamos de la manera correcta a nuestra esposa, pues nosotros estamos perdiendo el tiempo. Nuestras oraciones están siendo estorbadas. En Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 4, el verso 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí también nos dejan ver que esta también es una oración que podemos decir que es estorbada, una oración que no llega al trono de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal. Dice, están pidiendo y no reciben. ¿Por qué? Porque están pidiendo mal, porque están pidiendo para sus deleites, porque están haciendo oraciones tal vez egoístas, porque están haciendo oraciones en las cuales están pensando es en sus deseos tal vez carnales, lo que usted quiere, pero se ha olvidado de la voluntad de Dios. Por eso Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora vamos a ir a Isaías 59, del verso 1 al 2. Les estoy leyendo varios versos para que podamos entender que hay oraciones que no llegan al trono de Dios, que hay oraciones que no pasan del techo, y nosotros tenemos que alinear nuestra oración, porque la idea es que nuestras oraciones sean efectivas. La Biblia dice que la oración del justo es que eficaz, y para que seamos eficaces en nuestra oración, pues necesitamos entender de qué manera nosotros podemos alinearnos más a que nuestras oraciones lleguen al trono del Señor. En el libro de Isaías, el capítulo 19, el verso 1 al 2, dice así el profeta. El verso 1 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Luego hay un punto y coma, y viene el verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces fíjese que ahora aquí Isaías nos deja claro que cuando nosotros muchas veces enfrentamos pruebas, dificultades, claramente nosotros vamos a orar, nosotros vamos al Señor,
Pero en este tiempo el pueblo de Israel iba a orar, iba a la sinagoga, se presentaba delante de Dios y parecía que Dios no escuchaba. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos pensado lo mismo? Dios no nos está escuchando, Dios no me está viendo, Dios no está viendo la aflicción que está pasando, Dios está ignorando lo que está sucediendo. Esa era la conclusión que sacaba el pueblo de Israel en aquel tiempo, y tal vez alguno de nosotros en algún momento hemos llegado a la misma conclusión, que pensamos que Dios ya no nos está escuchando, que Dios no le interesa nuestro problema. Concluimos que la mano de Dios se ha debilitado, que tal vez Dios no tiene el poder para hacer las cosas como quisiéramos que la hiciéramos, o quizás hemos pensado que ya Dios es sordo, ya Dios no escucha. Eso era lo que pensaba el pueblo. Por eso Isaías viene y les dice: hey, la mano del Señor no se ha cortado. Dios sigue siendo poderoso. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él sigue haciendo milagros. Él sigue liberando. Él sigue trayendo rompimientos a la vida de aquellos que le buscan. Isaías viene y exhorta al pueblo y le dice: la mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios no se ha cortado para salvarnos, cualquiera que sea la situación. Y luego les dice que tampoco su oído se ha ensordecido, tampoco Dios está sordo, que no ha escuchado al Señor. Dios tiene la capacidad de respondernos y hacer que se establezca su voluntad en nuestras vidas, porque nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que todo lo puede. Pero tenemos que entender, familia, que hay oraciones que no llegan al Señor porque simplemente son oraciones estorbadas, oraciones que no llegan a su presencia, pero son por oraciones que tal vez nosotros no estamos alineados a la manera que debemos alinearnos para que esas oraciones lleguen al trono de Dios. Isaías señala que la raíz del problema no era que Dios no escuchara, no era que Dios ya no tuviera poder. La raíz del problema era que había un pueblo que sí oraba, que sí ayunaba, que sí iba a la iglesia, que sí buscaba a Dios, pero era un pueblo que también estaba pecando. Era un pueblo que estaba consciente de su pecado. Era un pueblo que vivía en pecado. Familia, nosotros no somos perfectos, nosotros podemos fallar, pero una cosa es vivir en pecado. Nosotros podemos pecar porque mientras vivamos en esta carne hay debilidades, hay momentos donde pueden surgir, ¿verdad?, situaciones que perdamos la calma, que nos airemos, que pequemos. Pero una cosa es que usted, digamos, peque, cometa un error, y otra cosa es que usted viva en pecado. Y era lo que sucedía en el pueblo de Israel. El pueblo ayunaba, el pueblo oraba, el pueblo iba a la iglesia, pero vivían en pecado. Oraban a la sinagoga y en su casa tenían adoración a otros dioses. En fin, o sea, vivían una vida en pecado. Entonces, Isaías les dice: la raíz de lo que está sucediendo es que ustedes están viviendo en pecado. No es que Dios no escuche, no es que Dios no esté interesado en su problema, no es que Dios no esté interesado en lo que le está pasando. Simplemente la manera de vivir suya lo está separando de Dios. La manera de vivir suya está haciendo que Dios no incline su oído para escuchar su oración. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos en esto, porque todos queremos que nuestras oraciones sean efectivas. Todos queremos que nuestras oraciones lleguen al trono de Dios, ¿verdad? Pero entonces hay cosas las cuales nosotros debemos alinear en nuestra vida para que nuestra oración sea eficaz. Hermano mío que está aquí, si usted está con su esposita, si usted es casado, nosotros tenemos que tener cuidado en esto. Podemos ser muy religiosos, podemos vivir en la iglesia, podemos servir en la iglesia, podemos ayunar, podemos orar, podemos enseñar, podemos predicar. Todo eso podemos hacerlo. Pero dice la Biblia que si nosotros no tratamos a nuestras esposas como un vaso más frágil, si no cuidamos de ellas, nuestras oraciones nunca llegarán al trono de Dios. Amén. También dice Santiago: cuidado con lo que piden. No pidan cosas para egoístas, no pidan para sus deleites, no pidan para aquellos deseos que tal vez no están alineados a la palabra de Dios,
porque simplemente esas oraciones también son estorbadas. Amén. Ahora, si nosotros fallamos, si nosotros en algún momento pecáramos, ¿será que Dios nos escucha? No. Al contrario, la Biblia dice que nosotros debemos acercarnos a Dios en oración sin importar nuestra condición. Dios siempre estará con los brazos abiertos para recibirnos. O sea, no importa nuestra condición, tenemos que acercarnos a Dios. Incluso cuando nos acercamos a Dios, Él es el que nos da la fuerza. Él es el que empieza a trabajar en nosotros para verdaderamente que nosotros podamos crecer en nuestro dominio propio para poder dejar aquellas cosas que no agradan a Dios. En nuestras fuerzas siempre será imposible, pero es en la presencia de Dios, es buscándole a Él, es estando con Él, que Él nos empodera para empezar a desarraigar de nuestras vidas aquello que no agrada a Dios. Entonces, familia, ¿qué podemos concluir? ¿Tenemos un Dios bueno? Claro que sí. Que hay cosas que se presentan en la vida de aquellas personas que nosotros podemos decir son personas buenas. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, pienso que siempre en los tiempos de oración, en los tiempos donde estamos con el Señor, siempre analizar nuestras vidas, cómo nosotros estamos viviendo y cómo tal vez podemos dar un pasito más para agradar a Dios y para que lo que nosotros hacemos para el Señor sea efectivo. Sin duda, las promesas de Dios son sí y amén para nosotros. Sin duda, lo que Dios ha hablado para cada uno de nosotros y nuestra familia se establecerá en cada uno de nosotros. Sin duda, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Pero nosotros tenemos que alinear nuestra manera de vivir y nuestra manera de orar para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Hoy el Espíritu Santo ponía fuerte en mí que les enseñara de esto, porque incluso ayer mismo estaba con una persona que me decía, he ayunado, estoy orando y nada sucede. Y si algo está pasando así, nosotros tenemos que como que pensar un poquito, ¿verdad? Indagar qué está pensando. No dejar que a veces las cosas sucedan y sucedan y no indaguemos. Yo le decía a él, si estás orando, si estás ayunando, entonces reflexiona un poquito, cómo es tu manera de vivir, cómo estás en tu casa, cómo está el trato con tu esposa, porque son cosas que pueden estar estorbando. Entonces, si hoy tú puedes decir lo mismo que decía este hombre ayer, que está pasando, que no veo que las cosas suceden, en vez de quejarnos, en vez de tal vez de decir, ya Dios no me escucha, en vez de decir, ya Dios no tiene el poder que tenía antes, callemos nuestra boca, analicémonos, indaguemos un poquito cómo está nuestra manera de vivir, nuestro diario vivir, antes de abrir nuestra boca para decir lo que nos debemos decir, porque Dios es Dios todopoderoso. Él tiene el poder para seguir haciendo milagros, rompimientos y prodigios en cada uno de nosotros. Él sigue teniendo la capacidad y la fuerza para cambiar toda circunstancia, toda adversidad que se presente en nuestras vidas. Él sigue teniendo el poder para obrar milagrosamente y poderosamente en cada uno de nosotros y en nuestra familia. Eso no podemos olvidarlo. Pero ¿qué tal si en este día nosotros reflexionamos de la manera que nosotros estamos tratando a nuestra esposa? Ustedes mujeres también, ¿de qué manera están tratando a su esposo? ¿Cómo es la relación en casa entre padres y hijos? ¿De qué manera estamos pidiendo? ¿Estamos solamente tomando el tiempo para pedirle al Señor por lo que quiero, por lo que necesito, por lo que anhelo? ¿O también estamos siendo esos vasos los cuales decimos, Señor, muéstranos por qué orar? Señor, pon en nuestro sentir que devorar. Somos esos vasos que venimos a la presencia del Señor y oramos por nuestro hermano, por aquel que está presentando una dificultad en su vida. Estamos trayendo a otras personas a nuestra oración, o simplemente estamos orando por mí, o verdaderamente en nuestro tiempo de oración estamos también intercediendo y levantando a aquellos amigos, hermanos, familiares que sabemos que necesitan de nuestra oración. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos
obrando delante del Señor. Esa es, digamos, la reflexión que Dios y el Espíritu Santo deja a nosotros en esta mañana, porque sin duda tenemos que ir a otro nivel en nuestra oración, porque anhelamos, queremos que nuestra oración sea eficaz, como dice la palabra, que la oración del justo, que somos nosotros, sea eficaz, sea eficaz, sea eficaz cada vez que nosotros oremos. Así que levantemos nuestras manos delante de nuestro Dios en esta hora y Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias Señor porque tu palabra edifica, porque tu palabra exhorta, porque tu palabra Señor levanta y alienta Señor a nuestras vidas. Que hoy tu palabra Señor edificará Señor a cada uno de nosotros y pondrá Señor el querer como el hacer en nuestras vidas, de analizarnos Señor, de ver mi Dios amado si nuestras oraciones están siendo eficaces o tal vez están siendo estorbadas. Y si hay estorbo en nuestras oraciones, Espíritu de Dios, revélanos qué puede estar estorbando nuestra oración para que no llegue al trono de tu gracia. Nosotros como hombres, Señor, te pedimos perdón, Señor, si nosotros hemos maltratado, Señor, a nuestras esposas. No tal vez físicamente, Señor, pero tal vez con palabras, con actitudes, con hechos, Señor. Te pedimos perdón en este día, Señor. Hoy, Señor, que se celebra, ¿verdad? Hoy, mañana, Día de Amor y Amistad, Señor, que podamos entender que ahí hay cosas que esperas de nosotros como hombres, como casados, que es que tratemos a nuestras esposas como un vaso más frágil, que entendamos que ellas son coherederas de la gracia, que entendamos, Señor, que ellas son las niñas de tus ojos y que tú miras, Señor, nuestra actitud, las palabras que salen de nuestros labios, nuestros hechos, cómo tratamos, Señor, a nuestras esposas, y que ahí depende mucho que la oración de nosotros como hombres, como sacerdotes, lleguen al trono de tu gracia, Señor, sean oraciones eficaces. Por eso hoy, Señor, yo levanto el sacerdocio delante de tu presencia, levanto a cada hombre, Señor, en esta hora, y te pido, Dios, que como hombres y sacerdotes nos dé la sabiduría, incluso, Señor, para orar en nuestro hogar, para tratar a nuestras esposas, Señor, como ese vaso más frágil. Padre, levanto el sacerdocio en esta hora y te pido, Señor, que a cada uno de nosotros como hombres, Señor, podamos nosotros alinear nuestras vidas conforme a tu palabra y que podamos orar, interceder, Señor, y traer delante de ti, Señor, ese sacrificio, nuestro cuerpo, oración, alabanza, intercesión. Pero, Señor, que no sean estorbadas nuestras oraciones, que lleguen al trono de tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Levanto ese sacerdocio y te pido perdón por cada hombre, por nuestras vidas, Señor. Si hemos fallado en esto, Señor. Si hemos fallado en la manera en que tal vez hemos tratado, Señor, a nuestras esposas en nuestro hogar. Y que a partir de hoy, Señor, oraciones efectivas lleguen siempre al trono de tu gracia, Padre. Oro, mi Dios, por cada familia en este día, declarando bendición, declarando bendición, declarando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada familia.